Todo verdadero cristiano tiene que enfrentar pruebas y dificultades. Eso es algo que se va a dar siempre en la vida cristiana y a veces incluso ocurre varias veces al día que hay estas pruebas. Pero hay ocasiones en que las pruebas es como que se concentran todas vienen a la vez. O todas vienen a la vez, o quizá hay una prueba que la intensidad de esa prueba aumenta y es muy grande, es de una manera especial que esa prueba está atacándonos o está en nuestra vida. En la Biblia hay algunos términos para esos momentos, como la hora de la prueba, o también se habla en la Biblia del día malo, y esta oración que tenemos aquí, o este salmo, que en realidad es una oración, es para esos momentos. Es para esos momentos, como dice el versículo 1, el día del conflicto. El día del conflicto. No solamente aquellas pruebas que vienen a nosotros cada día, sino es una oración para esos momentos que se pueden catalogar como día de tribulación, día de prueba, día de conflicto. Y pueden ser muchas cosas. Quizá una tragedia que ha ocurrido en la familia, quizás una depresión que comienza a sentarse en la vida de una persona, quizá una gran desilusión que nos llevábamos, pensábamos una cosa y de repente nos desilusionamos, quizá una traición que alguien ha cometido contra nosotros, quizá una tentación que un cristiano ya pensaba que había vencido y de repente vuelve a su vida, vuelve a presentarse, o quizá una muy mala noticia, quizá del médico, quizá algún resultado, quizá una gran enfermedad que llega. Cualquiera de estas cosas podemos catalogarlo como el día de la prueba, el día del conflicto. Un problema muy grande llega que no vemos solución. Día de conflicto. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano? Pues hay ejemplos en la Biblia de otros también que han experimentado esto. Me acordaba cuando estudiaba esto, el día de conflicto, el día de la prueba, del rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando vino el general Senaquerib, general de Siria o rey de Siria, o rey de Asiria, vino contra ellos y conquistaron todo y solo les quedaba Jerusalén. Y ya se habían estado preparando, pero cuando vino el ejército enemigo era mucho más de lo que habían pensado. Es como se habían intentado preparar para esto, sabían que algo complicado iba a llegar, pero superó todas las expectativas y se quedaron sobrecogidos, sin fuerzas, sin saber qué hacer. Y Ezequías lo define muy bien cuando dijo: este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Y la ilustración que hace es tremenda, dice: porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Eso le había ocurrido a Israel, se habían preparado para esto, como una mujer se prepara para el día del parto y de repente llega ese día y no puede. Llega ese día y es demasiado. Pues eso muchas veces llega a nuestras vidas. Llega un día que decimos: esto es demasiado, es día de conflicto, día de prueba, ¿y qué debo hacer? Pues la misma cosa que hizo el rey Ezequías es lo mismo que hace David, y es orar a Dios, orar. La oración es la respuesta cristiana en el día del conflicto, la oración. Y aquí encontramos una oración en la que se le pide a Dios que dé la victoria. Si pudiéramos titular este salmo, es un salmo que dice: Dios, danos la victoria. Dios, danos la victoria. Y es muy interesante ver el contexto, o lo que muchos piensan que era el contexto de este salmo. No nos dice el título cuándo se escribió este salmo, pero muchas fuentes antiguas y muchos de los escritos judíos dicen que este salmo se recitaba cuando el pueblo de Israel iba a salir a la guerra. En preparación para salir a la guerra recitaban este salmo, el Salmo 20. No podemos estar seguros de que así fuera, porque no nos lo dice la Biblia, pero hay bastantes fuentes que dicen que recitaban este salmo. Era un salmo para prepararse para la guerra. Y si habéis pensado en quizás el versículo 7 y versículo 8, hablan bastante de eso y hay bastante probabilidad de que esto fuera así. Era un salmo para ese día de prueba, de tribulación, que se tenían que preparar para la guerra, un salmo en el que pedían liberación, pedían victoria. Y podemos imaginar al pueblo de Israel, quizá ya los soldados están todos preparados, quizá algunos se están quedando en Jerusalén y los soldados están saliendo, liderados por sus capitanes, liderados por el rey David. Unos están hablándole a otros
y unos están orando por los otros. Es un salmo en el que unos están hablando de otros. Quizá los que se quedaban, muchos se quedaban en la ciudad, no iban a la guerra, pues quizá los que se quedaban estaban diciéndole este salmo a los que se iban: el Señor os oiga, el Señor te oiga en el día del conflicto. Vais a viajar hacia un lugar para luchar, pues que el Señor os oiga en ese día del conflicto. Quizá también particularmente el pueblo estaba orando por sus capitanes, o quizá más que nada por el rey. Rey David, que el Señor te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. O sea, es un salmo de David, pero es un salmo que quizá se oraba por David. Así que quizá este es el contexto, seguramente es el contexto que tengamos este salmo. Era un salmo que hablaba sobre el rey, una oración por el rey. Y luego el siguiente salmo, el 21, es un salmo de gratitud por el rey, gratitud por lo que Dios ha hecho a través del rey. El rey se alegra en tu poder, oh Señor, capítulo 21:1, y en tu salvación cómo se goza. Así que uno es oración y el otro es alabanza, pero los dos salmos, 20-21, hablan del rey. Ahora, pero este salmo 20 también es un salmo que se puede enfocar hacia el gran hijo de David, el que fue el David con mayúsculas, la raíz de Isaí, Jesucristo, el capitán de nuestra salvación. Porque nosotros como cristianos le podemos pedir también a Dios que escuche la intercesión de Cristo. Podemos decirle a Cristo que el Señor te oiga, que el Señor te oiga. Le pedimos a Dios que escuche la intercesión de Cristo, que atienda a su propio Hijo, porque ¿sabes qué? Si Dios escucha a Cristo, Dios nos escucha a nosotros, porque nosotros estamos unidos en Cristo. Así que podemos también aplicarlo a Cristo mismo. La ilustración podría ser la de un acusado que está en un tribunal y está ahí siendo acusado de un crimen, pero tiene a su abogado al lado. Y él le dice al juez: escucha a mi abogado, escúchale a él, que el Señor, que el juez te oiga, que el juez te oiga. O podría ser un niño pequeño que no sabe explicarse delante de sus padres, pero llama a su hermano mayor para que explique lo que ha pasado y le defienda. Y le dice a su padre: escúchale a él lo que él tiene que decir. Así que este salmo, que seguramente Israel lo decía, al menos los primeros versículos, sobre David, que el Señor te oiga, David, en el día del conflicto, nosotros también lo podemos decir en cuanto a Cristo, que Dios el Padre escuche la intercesión de Cristo en ese día de conflicto. Así que vamos a ver hoy solamente los primeros versículos de este salmo, quizá del versículo 1 al versículo 4 o por ahí. Vamos a ver las peticiones en la oración del pueblo. Este salmo es peculiar porque hay distintas personas hablando, pero este salmo empieza como una bendición, como una salutación. Nos suena incluso a la bendición que daban los sacerdotes: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pues así empieza también este salmo: Jehová o el Señor te oiga en el día de conflicto. Es como una salutación, como esas salutaciones que daba Pablo cuando escribía las cartas Pablo, que decía que el Dios de paz os dé tal, que os dé lo otro. Pues así también en este salmo empieza así: Jehová te bendiga, o Jehová te oiga, Jehová haga esto o haga lo otro. Y hay distintas cosas por las que el salmista ora. Lo primero que ora es por una audiencia, el Señor te oiga en el día de conflicto, que tengas una audiencia con Dios, que Dios te oiga. Lo primero que ora es por audiencia, que pueda ser escuchado por Dios. Ahora, tenemos que pensar en eso, porque el hecho de que Dios escuche nuestras peticiones, que escuche Dios las oraciones de un ser humano pecador como nosotros, es algo muy grande, es algo muy importante. Le tenemos que pedir su audiencia, le pedimos su oído, y en ese mismo acto de oración le pedimos a Dios: escúchanos por medio de Cristo, escúchanos. Y no lo tenemos que dar por sentado. Muchas veces damos por sentado que Dios nos tiene que escuchar, como si nosotros lo mereciéramos, porque yo soy quien soy, como si nosotros tuviéramos todo el derecho de ser escuchados, porque Dios me tiene que escuchar a mí.
pero no funcionan así las cosas. Somos criaturas y bien pequeñas. No somos ni ángeles ni arcángeles, somos criaturas. Y encima somos criaturas pecadoras. En Isaías 1:15, Dios le dice a su pueblo: cuando extendáis vuestras manos como para pedirme algo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo me voy a esconder de vosotros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, y es bueno multiplicar la oración, pero dice Dios, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Hay algo que rompe eso. Dios no va a oír cuando hay pecado. Dios no va a oír al alma que no ha sido perdonada. Dios, por definición, no va a oír a pecadores que no hayan sido limpios de sus pecados. La única manera de que Dios nos escuche es si venimos a Él por medio de Cristo. Es la única manera. Y por eso es algo grandísimo que Él nos escuche. Incluso se lo pedimos cada vez que venimos: Señor, escucha mi oración. No por mis méritos, sino por Cristo. Escucha mi oración. Es algo grandísimo que Dios nos escuche. De igual manera, o de mucha mayor manera, a nadie se le ocurriría decir: yo puedo llamar al rey Felipe y él me va a escuchar todo lo que yo quiera decirle. Pues no va a ocurrir así. No va a ocurrir. Pues el rey Felipe no es nadie en comparación al Rey de Reyes. Y muchas veces lo damos por sentado y no deberíamos dar por sentado la bendición y el privilegio que es que Él nos escuche. Y pidámoselo cada día. Escucha la oración de tus hijos. Y en particular aquí, el pueblo deseaba que Dios escuchara el clamor de otros. No están diciendo: Señor, escúchanos en el día de conflicto, escúchame. No, le están diciendo a otro que Jehová te oiga a ti en el día de conflicto. Y eso también nos hace ver cómo, como cristianos, podemos y debemos orar, no solamente que Dios me escuche a mí, sino que Dios escuche a mi hermano. Que el Señor les oiga en el día de su conflicto. Oramos los unos por los otros así, pidiendo esta audiencia con Dios. La primera frase va en cuanto a audiencia, es la petición. La segunda frase va en cuanto a defensa. Defensa, dice ahí: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te defienda. Esa palabra defender también se puede traducir como te ponga en un lugar alto. Cuando alguien está en una inundación, pues siempre se buscan los lugares altos. Cuando quizá ves en la televisión, en las noticias, alguna inundación muy grande que ha venido, ves a gente arriba en el tejado de su casa para que no le llegue la inundación, se buscan los lugares altos. Y cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, oramos que Dios nos ponga en ese lugar alto. En ese lugar alto, para que cuando llegue toda la prueba no nos arrastre. No nos arrastre montaña abajo, no nos arrastre a cualquier lugar, sino que podamos estar en ese lugar alto. Por eso se lo pedimos al que es el alto y el sublime, que nos tenga con Él. Y esa defensa, ¿dónde está? Dice: en su nombre, el nombre del Dios de Jacob. Y por supuesto tenemos que pensar que siempre que se habla del nombre de Dios, se habla de todo lo que es Dios, porque los nombres de Dios nos hablan de Él mismo. En la escuela dominical, cuando estamos hablando de los atributos de Dios, muchas veces se habla de los nombres de Dios, porque los nombres nos hablan mucho de cómo es Dios. Y aquí dice el nombre del Dios de Jacob. De Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham, uno de los patriarcas. Y hay dos ocasiones en su vida donde él tuvo un encuentro con Dios, si se puede decir así. En Betel, ahí cuando vio esa escalera que subía al cielo, entre el cielo y la tierra, y Dios le habló de quién era él, de cómo era, y salió Jacob de Betel diciendo: esto era casa de Dios, puerta del cielo. Este Dios es un Dios terrible. Hay una majestad tremenda en este Dios, y de verdad temía a Dios. Ese es el nombre que tenemos que aprender. Ese es el nombre que nos va a defender. Es un nombre temible. Pero también en Peniel, que es el otro lugar donde Jacob se encontró con Dios, allí Jacob luchó con Dios. Es esta lucha con este ángel, que era el ángel del Señor, que era el mismo Dios, como este ángel que vino, quizá una aparición del Señor Jesucristo, antes de
venir a esta tierra, ahí en el Antiguo Testamento, y Jacob lucha hasta rayar el alba, dice, lucha hasta el amanecer, toda la noche, hasta que consigue la bendición. Y cuando consigue la bendición, aunque se queda cojo, pero consigue la bendición. Y Dios le bendice, Dios le da muchas promesas, y ese es el Dios que nos está hablando aquí el salmista, el nombre del Dios de Jacob. Un Dios que es grande, todopoderoso, temible, pero un Dios también que cumple sus promesas, que cuando Él promete algo, lo va a cumplir. Y un Dios con el que tenemos que luchar en oración, no luchar para vencerle, porque nosotros no somos más fuertes que Él, y al final el que acabó tocado de la pierna, que ya fue cojo toda su vida, fue Jacob. Pero luchar en oración y pedirle que Él nos defienda, que Él nos oiga. Así que este salmo empieza pidiendo audiencia y defensa, pero después continúa pidiendo también ayuda. Dice el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario. Él es el que envía ayuda. La verdadera ayuda viene de Dios, solamente de Él. Dios utiliza muchas cosas, Dios utiliza medios, Dios utiliza las circunstancias para ayudarnos muchas veces, Dios utiliza a personas para ayudarnos, Dios utiliza recursos para ayudarnos, Dios utiliza libros, Dios utiliza por supuesto su palabra, Dios utiliza, a veces incluso utiliza ángeles para ayudarnos, pero tenemos que darnos cuenta, siempre la ayuda viene de Él. Vale que utilice a personas, a recursos, a muchas otras cosas, pero la ayuda viene del Señor. Siempre viene del Señor. Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La ayuda viene del Señor. Y luego habla también de sostén. Dice, y desde Sión te sostenga. No solamente envía ayuda, sino que también nos sostiene, envía este sostén. En estos momentos difíciles, en este día de conflicto, muchas veces llegamos al punto que no nos podemos ni sostener. No puedo sostenerme, estoy que me caigo, estoy que ya no sé ni qué voy a hacer. Pero Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Ahora en este versículo 2 hay algo muy interesante porque nos da un detalle del origen de dónde viene esta victoria. El salmista está pidiendo audiencia, defensa, ayuda, sostén, pero ¿de dónde viene toda esta victoria, todo esto que va a llegar? Dice el versículo 2, desde el santuario y desde Sión. Y es un detalle muy importante porque es de ahí de donde viene. Viene del cielo, eso es lo que significa, que viene del cielo, del santuario celestial. También el cielo muchas veces se le llama la Sión celestial. Y por supuesto, eso lo podemos ver en Cristo. ¿De dónde vino nuestra ayuda? Vino del cielo. Cristo es esa ayuda divina que vino desde el santuario de Dios a la tierra. Él es ese apoyo, ese refugio, sostén, que viene desde Sión, desde el santuario, por medio del cual nos sostiene. Por eso tenemos que acudir a Él. Tenemos que acudir a Cristo, porque de ahí es de donde viene, de Él es de donde viene la victoria. No hay victoria si no viene a través de Él. Y no solamente acudir a Cristo, o mejor dicho, acudir a Cristo es también acudir a todo aquello donde Él sea el centro. Todo aquello donde Él sea el centro. ¿De dónde vendrá mi ayuda y mi socorro? Pues viene de pasar tiempo con Dios. Eso es también el santuario. Cuando ese aposento privado en el que nosotros cerramos la puerta y oramos a Dios, ese también es de alguna manera un santuario, porque Dios obra ahí, Cristo es el centro y el Espíritu Santo está ahí. Muchas veces la casa de Dios, la iglesia, es llamada también el santuario. Por eso necesitamos congregarnos, porque de ahí viene nuestra ayuda. Muchas veces no sé lo que hacer en esto, es que tengo este problema y no sé qué debo hacer. ¿Has orado? No. Pues de ahí es donde viene la ayuda. Dios da la ayuda a través del santuario, y esa oración, ese tiempo con Cristo en oración, ese tiempo a solas con Él, puede ser un tiempo de santuario, si se puede decir así, y de ahí viene la ayuda. El congregarse, el escuchar la predicación de la palabra de Dios, donde Cristo sea el centro,
De ahí viene también la ayuda. Dios te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Me viene a la mente el salmista Asaf en el Salmo 73, que estaba súper confundido viendo a los malos prosperar y todo lo que pasaba, y dice, hasta todo esto, dice, yo estaba fatal de cómo estaba pensando, incluso estaba siendo tentado para seguir a los perversos. Si les va tan bien, pues yo voy a hacer lo mismo que ellos. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hizo falta que él entrara en ese santuario, que puede haber sido el templo o el tabernáculo, o puede haber sido ese sitio a solas donde él oró al Señor y comprendió que, vale, aunque los malos parezcan prosperar, no están prosperando y su fin será muy triste. Así que el salmista aquí, en esta oración, está pidiendo audiencia con Dios, está pidiendo defensa, está pidiendo ayuda, está pidiendo sostén, aunque recordemos que esto se está pidiendo para otros. Unos están pidiendo esto para otros. Y eso, por supuesto, nos hace ver cómo en la iglesia debemos orar unos por otros. Y debemos orar unos también por las oraciones de otros, para que los otros sean escuchados, para que los otros sean defendidos, para que los otros sean ayudados y sostenidos. Y sigue diciendo el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y después hay ahí un sela, que esa nota o esa pequeña palabra sela siempre tiene que llevarnos a pausar, a parar, porque ahí hay algo que tenemos que pensar. Nos dice que haga memoria. Le decimos a Dios que haga memoria, fíjate, a Dios. Pero si Dios sabe todo lo que ocurre, Dios no se le olvida nada. ¿Os acordáis de alguien que también dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? El ladrón a la derecha de la cruz le dijo eso a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra persona en el Antiguo Testamento, que también en su libro aparece una barbaridad, creo que son 8, 10, 12 veces, dice, acuérdate de mí, oh Dios, es Nehemías. En el libro de Nehemías, si tienes o lo puedes buscar en el móvil o en una concordancia, pones Nehemías, acuérdate, y esa palabra acuérdate aparece muchísimas veces. Acuérdate de mí, dice, de lo que he hecho para el pueblo, acuérdate de tu misericordia conmigo, acuérdate de lo que me han hecho los enemigos. Todo eso le dice Nehemías a Dios. Ahora, ¿estaba el ladrón a la derecha de la cruz o Nehemías dudando de la memoria de Dios? Como si tuviera mala memoria, como si, es que Dios tiene demasiado como para acordarse de nosotros, tenemos que recordárselo. No, no es eso. No es eso. Simplemente lo que estaban diciendo es, Señor, ayuda. Señor, actúa. Señor, ven. Señor, haz algo. No es simplemente recuerda esto porque te has olvidado. Estaban pidiendo a Dios que actuara. Y aquí el salmista en el Salmo 3 está diciendo, haga memoria, Dios, de todas tus ofrendas. Que Dios recuerde las ofrendas que has dado. No porque Él se ha olvidado, sino porque Él actúe en virtud de tus ofrendas, en virtud de lo que has hecho, que Él actúe por eso. Ahora, cuando dice de tus ofrendas, si seguimos con lo que era seguramente el contexto, antes de la guerra, esto pasaba, que muchos reyes ofrecían ofrendas y sacrificios a Dios. Y seguramente David había hecho un sacrificio como el rey, y el pueblo le decía, que Dios acepte tus ofrendas. Así que eso estaba ocurriendo aquí. También dice después, y acepte tu holocausto, que también acepte este holocausto que has hecho. El holocausto era el sacrificio, todo quemado. Y no solamente pedimos memoria, que Dios se acuerde, pero que pedimos también aceptación, que Dios acepte, que Dios nos acepte. Muchas veces se habla de alguien, ¿has aceptado al Señor? O se habla de aceptar a Cristo, pero ¿has pensado alguna vez sobre cómo Dios te puede aceptar a ti? Porque eso es lo que es importante. No que yo acepte a Cristo, sino que Dios me acepte a mí. Y eso es lo que nos deja con la boca abierta, que Dios me acepte a mí,
que una persona pecadora puede ser acepto delante de Dios. Y eso es solamente por medio de Cristo. Y es que cuando leemos este versículo 3, nos tiene que llevar a pensar en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras ofrendas y nuestros holocaustos no van a ganar nada delante de Dios. Pero el sacrificio de Cristo y el holocausto de Cristo y la ofrenda sí que ganan la aceptación de Dios. Así que hemos visto, en el versículo 2 nos hablaba también del origen de dónde viene la victoria, venía de Cristo, pero el medio por el que viene la victoria no es solamente Cristo en sí, sino la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Cristo, dice el apóstol Pablo, es nuestra Pascua. La Pascua era ese cordero que se mataba. Pues Cristo, dice Pablo, es nuestra Pascua, quien ha sido ya sacrificada por nosotros. Y estas palabras del versículo 3 se pueden, y creo que se deben aplicar a Cristo. Cada día debemos pedir que Dios se acuerde de la ofrenda de Cristo. Cuando peco le digo, sí Señor, yo he pecado Señor, pero haz memoria de la ofrenda de Cristo. Acuérdate que la ofrenda que hizo Cristo allí en la cruz, ofreciendo su cuerpo, allí Él pagó por todos mis pecados. Señor, haz memoria que esa ofrenda de Cristo significa que yo ya no te debo nada, Señor. Por Él, no por mí. Tú has prometido aceptar para siempre el holocausto de Cristo. Señor, yo he pecado, pero acuérdate de la ofrenda de Cristo, haz memoria. No es otra vez, no estamos diciendo haz memoria porque Él se olvide, sino haz memoria en cuanto a actúa. Y dice, y acepte tu holocausto. Le pedimos al Señor, yo sé que yo me he hecho inaceptable por mi pecado. Yo soy inaceptable, pero la ofrenda de Cristo, el holocausto de Cristo ha sido aceptado. Así que, Señor, en Él, acéptame a mí también. Hebreos 9, 24, 26 nos habla de eso. Nos habla de que una vez que Cristo murió, y Cristo resucitó, y Cristo ascendió, Él se presentó en el mismo santuario de Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo se presentó delante de su Padre y su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue aceptado. Ninguna otra ofrenda, ningún otro sacrificio por el pecado ha sido aceptado, solamente el de Cristo. Y la única manera de que nosotros podamos ser aceptados es que estemos dentro de ese sacrificio, que no estemos unidos a Él, que Él lo haya hecho por nosotros, que confiemos en Él como aquel que murió por nosotros. Vamos a quedarnos ahí, no vamos a seguir, pero son estas 6 cosas que hemos visto que se le pide a Dios, pidiendo la victoria, se le pide una audiencia con Él. Qué honor tener una audiencia con el Rey. Se le pide que Él nos defienda, defensa, se le pide su ayuda, se le pide su sostén, se le pide su memoria, acuérdate de nosotros, y se le pide su aceptación, sabiendo que es Cristo el origen de esta victoria y que es Cristo y su muerte el medio por el que obtenemos esta victoria. Ya veremos más, seguramente acabaremos el Salmo la semana que viene, pero no hay victoria sino por Cristo. Dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Sí, puede haber victoria por medio de aquel que nos amó. Solamente la victoria es por medio de Jesucristo, aquel que nos amó. Vamos a orar.